Constantino es el creador de la Iglesia Católica, es un San Benito que escuchamos y leemos siempre de boca de los sectarios pseudo-cristianos, en YouTube, quienes ingresan las filas de esa católicofobia que se da a este sitio. Hay miles de comentarios repitiendo que Constantino es el fundador del catolicismo de parte de esos pseudo-cristianos, salidos de las sectas creadas y financiadas por la masonería, gente a las cuales los masones le han dado un rollo con este argumento, que todos repiten como loros, sencillamente porque no piensan, no investigan, han sufrido un proceso de adoctrinamiento sectario que es una especie de lavado cerebral. Buscando imágenes de Constantino doy con este sitio Un surco en la sombra, sitio que tiene el descaro de llamarse Enciclopedia de Misterio, Historia Oculta, Ciencias y Curiosidades. Si este sitio es una enciclopedia, santo Dios. Debajo de su ridícula foto de Constantino escribe: me inventé la religión que tú crees, así de claro. Veamos, si en su imagen Constantino dice que inventó la religión. ¿Cómo es que según ellos, Constantino despenaliza la práctica del cristianismo y le devuelve propiedades a la Iglesia? Sencillamente esta falsa enciclopedia reconoce que habían cristianos perseguidos y que había una Iglesia, por tanto Constantino no inventa nada. Otros que quieren parecer más cultos elaboran mejor su texto y dicen por ejemplo que el emperador romano Constantino se erigió a sí mismo como cabeza de la Iglesia en torno al año 313 después de Cristo, lo cual convirtió a este nuevo cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Verán que nada es más falso que eso. Algo que jamás los sectarios mencionan es que 2 años antes, el 30 de abril del año 311, el emperador Galerio había promulgado el Edicto de Tolerancia de Nicomedia en la ciudad del mismo nombre, en el que ponía fin a las medidas de represión que el emperador romano Diocleciano impuso contra los cristianos. El 23 de febrero de 303 Diocleciano ordenó que la recién construida iglesia de Nicomedia fuera arrasada. Exigió que se quemaran sus escrituras y que se requisara todo lo de valor para el tesoro imperial. Al día siguiente Diocleciano promulgó su primer edicto contra los cristianos. Ese edicto queda sin efecto gracias al Edicto de Tolerancia que promulga Galerio, quien muere 5 días después, por estar enfermo de cáncer. En este edicto, Galerio autoriza a los cristianos a reconstruir sus iglesias y a celebrar reuniones en la medida en que no alterase el orden público. También el edicto solicita a los cristianos a que recen por el bien público y el del emperador, pero no pide que se le devuelvan las propiedades que se les arrebató. Luego de la promulgación del edicto, muchos que habían sido privados de su libertad fueron liberados. El edicto original no fue encontrado. Su texto se conoce a través de la transcripción en latín del mismo efectuada por Lactancio en su libro titulado Sobre la muerte de los perseguidores. El Edicto de Milán, llamado así porque fue promulgado en Milán en el año 313, no fue un edicto exclusivo para favorecer a los católicos, fue un edicto en el que se declara la libertad de culto. Obviamente el culto secreto más grande que existía en ese momento era el cristianismo, pero lo que buscaba el edicto es que en el imperio hubiera libertad de culto y tolerancia religiosa. El edicto fue firmado por Constantino I el Grande y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente, respectivamente. Licinio fue emperador romano entre los años 308 y 324. En ese año 313 se hizo cuñado de Constantino, pues se había casado con Flavia Julia Constancia, medio hermana de Constantino, en Mediolanum, actual Milán. En ese momento, proclamaron el Edicto de Milán. Los cristianos, al ser para los romanos una secta peligrosa, no podían tener posesiones. Sin embargo, algún convertido podía poner, como pasaba en las primeras comunidades cristianas, sus bienes al servicio de la iglesia perseguida. Los romanos no sabían quiénes eran cristianos y en cuanto lo descubrían eran condenados a muerte. El culto cristiano, la misa o celebraciones eucarísticas, entre otros ritos, se practicaban en las catacumbas. Las propiedades de los cristianos eran terrenos donados para enterrar a sus muertos. Ellos vivían su fe a escondida entre catacumbas que eran cementerios subterráneos. Eran las catacumbas las propiedades reconocidas de los cristianos y que tenían el nombre del santo o los santos enterrados en ellas. El Edicto de Milán en su 9º punto señala: pero, además, en atención a las personas de los cristianos, hemos decidido también lo siguiente, que los lugares suyos en que tenían por costumbre anteriormente reunirse y acerca de los cuales ya en la carta anterior enviada a tu santidad había otra regla, delimitada para el tiempo anterior, si apareciese que alguien los tiene comprados, bien a nuestro tesoro público, bien a cualquier otro, que los restituya a los mismos cristianos, sin reclamar dinero ni compensación alguna, dejando de lado toda negligencia y todo equívoco. Y si algunos, por acaso, los recibieron como don, que esos mismos lugares sean restituidos lo más rápidamente posible a los mismos cristianos. Y continúa diciendo en el 10º punto:
mas de tal manera que, tanto los que habían comprado dichos lugares como los que los recibieron de regalo, si pidieran alguna compensación de nuestra benevolencia, puedan acudir al magistrado que juzga en el lugar, para que también se provea ello por medio de nuestra bondad. En el 11º punto dice: todo lo cual deberá ser entregado a la corporación de los cristianos, por lo mismo, gracias a tu solicitud, sin la menor dilatación. Y como quiera que los mismos cristianos no solamente tienen aquellos lugares en que acostumbraban a reunirse, sino que se sabe que también otros lugares pertenecientes, no a cada uno de ellos, sino al derecho de su corporación, esto es, de los cristianos, en virtud de la ley que anteriormente he dicho, mandarás que todos esos bienes sean restituidos sin la menor protesta a los mismos cristianos, esto es, a su corporación, y a cada una de sus asambleas, guardada, evidentemente, la razón arriba expuesta, que quienes, como tenemos dicho, los restituyan sin recompensa, esperen de nuestra benevolencia su propia indemnización. En todo caso, los cristianos podrían recuperar propiedades perdidas en los últimos años y no en 3 siglos de vida en Roma. Cuando el edicto fue promulgado existían en el imperio cerca de 1500 sedes episcopales y de 5 a 7 millones de habitantes cristianos de los 50 que componían el imperio. Después de la aprobación, se inició la etapa conocida por los historiadores cristianos como la paz de la Iglesia. Constantino, al que mal llaman fundador de la Iglesia Católica, nace en el año 272. En esa fecha gobernaba la Iglesia el Papa número 26 de nombre San Félix I. Cuando muere Constantino en el año 337 en Ponto, Turquía, gobernaba la Iglesia el Papa número 37 San Julio I, es decir que durante el tiempo que vivió Constantino la Iglesia Católica Romana tuvo 11 papas. Constantino no vivió en Roma, sino en la hoy Turquía. Allá construye sobre la antigua ciudad de Bizancio una nueva ciudad a la que rebautizará en el año 330 cuando la inaugura. Pero esta nueva ciudad se acabará de construir hacia el año 336. La rebautiza, decíamos, como la Nea Roma Constantinópolis. Nueva Roma de Constantino, aunque popularmente llamada Constantinópolis, ciudad de Constantino para nosotros es Constantinopla. Fue reconstruida a semejanza de Roma, con 14 regiones, foro, Capitolio y Senado, y su territorio sería considerado suelo itálico, libre de impuestos. Al igual que la capital itálica Roma, tiene 7 colinas. Hoy es la ciudad turca de Estambul. Constantino destruyó los templos existentes en la antigua Bizancio, y persiguió a los paganos, es más, construyó nuevos templos para cristianos. Constantino es considerado por las iglesias orientales el 13º apóstol y fue canonizado por ellos, es decir, es un santo para la Iglesia de Oriente, para los ortodoxos, no para la Iglesia Católica con sede en Roma. Constantino no se bautiza sino hasta encontrarse en su lecho de muerte, por tanto un no cristiano poco podía mandar sobre la Iglesia, una Iglesia que prefería morir antes de ceder. Lo que sucede es que al no ser ya perseguida por los emperadores, más bien al contar con ellos como aliados, la Iglesia aprovecha de esta situación. Constantino se convierte al cristianismo porque tuvo una visión y un sueño antes de su victoria en la batalla del puente en Milvio, el 28 de octubre de 312. Mientras marchaba con sus soldados vio la forma de una cruz frente al sol. Tras esto, tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción: Inox signo vinces, en español con este signo vencerás. Mandándolo entonces a pintar de inmediato sobre los escudos de su ejército, Constantino venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente en Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. La Iglesia ortodoxa venera a Constantino y como santo y le dio el título de guía apostólico por sus servicios a la Iglesia. Su fiesta es el 21 de mayo. Las iglesias católicas orientales también lo consideran un santo, pero no la Iglesia latina con sede en Roma. En cambio, su nombre figura en el calendario de santos luteranos. Buscando alguna información me di con otro sitio mentiroso y desinformador. Se trata del canal de YouTube Católico Fóbico. Debates entre evangélicos y católicos. Y su video: la gran mentira de la Iglesia Católica, la donación de Constantino, el mayor fraude del Vaticano 2018. Como ven en la imagen empieza su video con Snoopy, quien tiene unos documentos en la mano. Entonces ya podemos darnos una idea de la calidad de su investigación que hace, de cuáles son sus fuentes. Así es, son solo cuentos y puros cuentos. Entre otras cosas, como buen sectario que es este canal, cree que el poder de la Iglesia radica en el dinero y propiedades, pues eso solo es para los pastores y su falsa teología de la prosperidad. El poder de la Iglesia está en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la victoria de Jesucristo,
el Verbo encarnado y su pueblo la Iglesia, que tal como la Iglesia primigenia puede tener errores y muchos pecados, pero el Señor Jesucristo los borra con su sangre y la lava con el agua que brotó de su costado en la cruz y la santifica con sus sacramentos y su Espíritu Paráclito. Dicho video se basa en un falso mito de la Edad Media, época del oscurantismo, que dice que el emperador Constantino tuvo lepra y es sanado por el Papa San Silvestre y por eso se convierte al cristianismo y es bautizado por este Papa al que le hace donaciones que después, según él, resultaron ser una farsa. Primero, la batalla del Puente Milvio no es un mito, está históricamente documentado y sucede el 28 de octubre de 312 entre los ejércitos de los emperadores Constantino y Magencio. Como vemos es antes de la batalla. Constantino tiene una visión y un sueño ya explicado anteriormente, y gracias a esos episodios y a su triunfo en la batalla del Puente Milvio, es que Constantino se convierte. En el 312 gobernaba la Iglesia el Papa Melquíades y lo hacía hasta el 11 de enero del 314. Constantino se siente cristiano, pero no se bautiza, porque en esa época las personas preferían hacerlo incluso como él en el lecho de muerte, para que el bautismo le borrara todos los pecados y llegar así limpios a la presencia de Dios y un guerrero como él. Esa le pareció su mejor decisión. Al darse el edicto de Milán, es al Papa Melquíades, a quien Constantino le otorga un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano y anteriormente a la familia patricia de los Plaucios Lateranos, con el encargo de construir una basílica de culto cristiano. El nuevo edificio se construyó sobre los cuarteles de la Guardia Pretoriana de Magencio, los Equites singulares, convirtiéndose en sede catedralicia bajo la advocación del Salvador, sustituida esta más tarde por la de San Juan. Actualmente se la conoce como Basílica de San Juan de Letrán. En el 326 el emperador hizo construir otra basílica en Roma, en el lugar donde según la tradición cristiana martirizaron a San Pedro, la colina vaticana, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. En el 326, apoyó financieramente la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. San Juan de Letrán es la iglesia más antigua del mundo. Por eso recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Constantino cedió al Papa el palacio de Letrán preexistente a la iglesia, para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, hasta el siglo XIV en que los papas se trasladaron al Vaticano. La Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, más conocida como Archibasílica de San Juan de Letrán, es la catedral de la diócesis de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma, o sea el Papa. Está dedicada a Cristo Salvador, sin embargo es más conocida con el nombre de San Juan, por estar dedicada a los dos santos principales que llevan este nombre. El nombre oficial es Archibasilica Sanctissimi Salvatoris, es la más antigua y la de rango más alto entre las 4 basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el título honorífico de Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, en latín, y en español se traduce Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos, el Papa. Fue consagrada por el Papa San Silvestre en el año 324. El Papa San Silvestre gobierna la Iglesia desde 31 de enero de 314 al 31 de diciembre de 335. Si, como dice el falso video del canal católico-fóbico de YouTube Debates entre Evangélicos y Católicos, le recuerdo que Constantino fallece en el 337 y la Basílica del Salvador, conocida como la Basílica de San Juan de Letrán, es consagrada en el 324. La antigua Basílica de San Pedro fue construida en el lugar donde se encontraba la tumba de Pedro, no lejos del circo de Nerón. Las obras fueron ordenadas por el emperador Constantino, a expensas del Papa Silvestre, y comenzaron entre el 326 y el 330, y finalizaron 30 años después. Históricamente no fue un invento, todo se realizó estando en vida Constantino, y nadie hubiera osado en esos tiempos, porque hoy, todo es posible, adueñarse terrenos del imperio y culpar al emperador diciendo que él los regaló, si eso no hubiese sido así. Esta gente que osa estar siempre atacando a la iglesia con mentiras, con calumnia, cree que no podrán ser descubiertos y sus mentiras son de lo más burdas e infantiles, como el Snoopy con el que empieza su video. No voy a centrarme en Nicea, solo diré que el Papa Silvestre no fue, el Papa envió en su representación a 2 delegados papales, Vito y Vicencio, que actuaron en su nombre. La mayoría que asistió fueron obispos orientales. Durante las discusiones de carácter teológico en el Consejo de Nicea, por el análisis de las cartas escritas por Constantino, se evidencia una gran carencia de formación teológica, y los estudiosos descartan la posibilidad de que él pudiese haber influido en la doctrina de la Iglesia debido justamente a este desconocimiento en teología.
El edicto de Milán es conocido como el edicto de la tolerancia hacia el cristianismo y el edicto de Tesalónica es conocido como el edicto de la instauración del cristianismo. En su estructura, el edicto de Tesalónica, como en el de Milán, se pueden diferenciar varias partes. En la primera parte nos encontramos con el reconocimiento de Pedro como apóstol que predicó a los romanos. En la segunda, podemos destacar, que ya en esta fecha se utilizaba la denominación papa para el obispo de Roma. La tercera parte va dirigida, claramente, a los paganos y herejes, que en este caso estarían representados por los arrianos, los cuales no creen en el poder de la Santísima Trinidad. Por lo tanto es primordial creer en Cristo, con lo cual, los cristianos y católicos estarían dentro de la ortodoxia de la Iglesia, mientras que los demás grupos religiosos, serían considerados herejes, siendo indispensable luchar contra ellos y erradicarlos. El cristianismo se impone como religión del Estado y por lo tanto todos los súbditos del imperio deben abrazarla por ley. Si en Constantino vemos un personaje contradictorio, en el que priman los intereses políticos y económicos, o quizás su fetichismo religioso. Teodosio, por el contrario, intentará acabar con todo vestigio de paganismo dentro del territorio imperial. Sobre su persona se han construido varias teorías, como que era un creyente convencido, o que veía el cristianismo como una religión de gran importancia e implantación en el futuro, o la visión de panteísmo del mundo romano como algo caduco y trasnochado, por lo que la introducción de un nuevo dios y que estaba muy de moda entre la población, sería visto con agrado. Será Teodosio, en el edicto de Tesalónica en el 380, quien implante, de una forma definitiva, el cristianismo como la religión oficial del Estado. No te dejes confundir por los cuentos de la masonería y sus sectas sobre la Iglesia. Si tiene dudas deja tus preguntas y comentarios y sobre qué tema quieres que trate en un próximo video.